voy a leer una serie de textos cortos, de fragmentos. El primero se titula Infancia. Para simplificar, a veces digo que soy trilingüe, que me crié trilingüe, aunque pensándolo bien la declaración complica más de lo que simplifica. Más de lo que simplifica. Además, la declaración no es del todo cierta. La adquisición de los 3 idiomas no ocurrió simultáneamente, sino de manera escalonada, y cada idioma pasó a ocupar distintos espacios y a teñirse de afectividades diversas, acaso encontradas. Hablé español primero, luego a los 3 años y medio mi padre empezó a hablarme en inglés. También cuando tenía 3 años y medio nació mi hermana, y en lugar de echar los platos por la ventana, como Goethe de chico, cuando nace su hermano Hermann Jakob, adquirió otra lengua, que es otra manera de romper con lo seguro. El francés vino después y no conmemoró ningún nacimiento, fue más bien una recuperación. Novela familiar. Mi abuela, la madre de mi padre, como muchos inmigrantes ingleses de su generación, hablaba mal español. Le costaba decir tetera y decía, para gran hilaridad de su hijo, mi padre, una tetada de té. Se desesperaba de que yo no hablara inglés, que hubiera aprendido a hablar primero en castellano. Creo que no le gustaba demasiado que mi padre se hubiera casado con una Argentine girl, aunque el hecho de que mi padre fuera a su vez un Argentine boy no se le pasaba por la cabeza. El inmigrante y el hijo del inmigrante se piensan en términos de lengua, son su lengua. Mi madre había perdido el francés de sus padres, era monolingüe, por ende argentina. Mi padre hablaba en inglés con su madre, con sus hermanas, y español con su mujer y sus amigos. A veces la gente le decía, che inglés. Territorio. Cada idioma tiene su territorio, su hora, su jerarquía. El colegio de mi infancia se divide en 2 mitades, inglés por la mañana, español por la tarde. Es, por ende, un colegio bilingüe, pero se lo llama un colegio inglés. Sin duda por el prestigio que connota el término, pero también por la ley que impera. Si un alumno habla en español durante la mañana y no en inglés, y la pesca una maestra, es castigada. Debe ir al despacho de la directora donde firma el Black Book, que resulta ser una libretita negra menos ominosa de lo que suena. A las 3 firmas, uno es expulsada. Otras transgresiones serias que llevan a la firma y eventual expulsión: llevar las medias enrolladas en los tobillos, el pelo sin atar o copiarse de una compañera. Son ofensas graves, tan arbitrarias como los pecados mortales de la Iglesia Católica, pero ¿acaso hablar español durante la mañana inglesa sea la peor ofensa? La casa reproduce las divisiones en la novela familiar. Español con la madre, inglés con el padre, mezcla, cuando no te oyen, entre hermanas, como una suerte de lengua privada. Reconocí esa misma mezcla no hace mucho, en una tienda de artículos regionales de Buenos Aires. 2 mujeres, más o menos de mi edad, bien vestidas, están mirando unas bufandas de alpaca, hablan entre sí. Esta le va a quedar bien, don't you think? Pero no quiero gastar tanto, it's quite expensive, che. El switching se hace sin esfuerzo. Tendrá sus reglas, pero yo, como hablante, no las conozco. Switcheo, no analizo. Pienso, estas mujeres deben haber ido al mismo colegio que yo, y ahora que no las oyen los padres, mezclan. Nombre. ¿Qué nombre ponerle al sujeto bilingüe, al recién nacido, para quien se prevé una vida bilingüe? A menudo he oído declarar a los futuros padres que quieren un nombre que funcione en los 2 idiomas, con mínima adaptación, sin que sea necesario traducirlo. Pongamos por caso Tomás, Thomas, Olivia, Olivia, Ana, Ana o Martín, Martin. Por ejemplo, nada de Hermenegildos, de Duncans. Yo iba al colegio con una chica que se llamaba Leloni, y en la hora de español, que no en la de inglés, para hacerla rabiar, la llamábamos Lela. ¿Acaso sea atendible ese esfuerzo, pero elegir esos nombres passepartout, como el personaje de Julio Verne, para facilitarle la vida al hijo, que va y viene entre... ¿Acaso sea atendible ese esfuerzo al hijo que va y viene entre culturas? Pero
En términos más amplios, ningún nombre funciona en los dos idiomas. Siempre es necesario traducirlo. Lo mismo ocurre con los apellidos. El mío, irlandés, es inconfundiblemente irlandés en Irlanda, en los Estados Unidos, pero en la Argentina, donde muchas veces se pronuncia Molloy, más de una vez lo han creído judío. Si hay Portnoy, ¿por qué no Molloy? Y en un viaje por la Borgoña, hace años, lo reconocieron como un nom du pays, ante mi estupor. Efectivamente, hay un pueblito cerca de Dijon que se llama Molloy, pero que se pronuncia progresivamente Molloy. Lapsus. ¿En qué lengua se despierta el bilingüe? Cuando estoy fuera de mi casa, cuando estoy de viaje, me despierta la campanilla del teléfono y tengo que hacer un esfuerzo por contestar en la lengua que corresponde, la habitual del lugar donde estoy. Si no, siento que he cometido un error, un desliz. He bajado la guardia, he dejado vislumbrar algo que en general no se ve, aunque no sé bien qué es. Es como si me sorprendieran en una actitud comprometedora. Una mañana, apenas despierta, empecé a hablarle a la persona que dormía a mi lado y me pareció que no me entendía. Solo sonreía mientras yo me empeñaba en repetir lo que le estaba diciendo, exasperada al no obtener reconocimiento. Parecía un sueño en el que uno cree que está hablando, pero no salen las palabras. De pronto me desperté del todo y me di cuenta de que le había estado hablando en la otra lengua, la que ella no hablaba. Nunca supe qué era lo que de veras le había querido decir y tampoco sé por qué digo de veras. Lo de París. Feliz de ver mi entusiasmo por el francés, mi madre me mandó a la Alianza Francesa a estudiar literatura. Era más de lo que hacíamos en el colegio inglés, donde la literatura se limitaba, y acaso no sea el verbo adecuado, a aprender a Shakespeare de memoria. Tenía 13 o 14 años cuando entré en el para mí nuevo mundo de la literatura francesa, enseñada por una francesa ante cuyos encantos inmediatamente sucumbí. Estudiaba de cerca sus reacciones, aprendí a preferir la pasión de Racine a la honra de Corneille, a aburrirme con Bossuet, a admirar a la Rochefoucauld, amar a Baudelaire, a adorar a Flaubert y a declarar que la educación sentimental era superior a Madame Bovary. Me gustaba lo que a ella le gustaba o lo que yo pensaba que a ella le gustaba. No reniego esos amores prestados, con la excepción de la educación sentimental que no prefiero a Madame Bovary. Y sin embargo, cuando escribí En breve cárcel, mucho después, recordando cuánto quería a mi maestra de francés y cómo se burlaba ella tiernamente de mi adoración, adapté una escena de la educación sentimental. La escena en que Madame Arnoux vuelve una vez más a ver a Frédéric, esperando en vano reavivar en él su amor. Fue una adaptación algo perversa, ya que puse en lugar de la melancólica Madame Arnoux a la mujer que más me ha hecho sufrir en la vida. El plagio es, después de todo, una de las formas más nobles de la admiración. Mi amiga y yo elegimos el seudónimo Gloomy Non-Entity. Ganamos el premio, pero me sigue gustando hoy el seudónimo, aunque sin duda corregiría y suprimiría eso de gloomy, cambiándolo de signo. Pero no me sentiría incómoda con el sustantivo non-entity, porque después de todo, ¿en qué lengua soy? Gracias. En las cartas a su ex analista, Leon Ostroff, ella se queja de que a pesar de querer trabajar en cosas serias, dice, algo la detiene. La cito: ¿qué quiero escribir? Me pregunto, ¿y sobre qué? Si en mí hay solo silencio. El epígrafe que acabo de leerlos, ustedes de esos seres que trabajan siempre porque la intimidad no descansa, es la respuesta del analista a estas quejas de Pizarnik. Él parece decirle a su ex paciente algo así como: usted es poeta y la materia con la que trabaja está disponible todo el tiempo.
Es interesante cómo, seguramente basándose en la teoría freudiana, según la cual el aparato psíquico nunca descansa, ni siquiera durante el sueño, el analista hace aparecer de la galera el término intimidad, poco común hacia 1960. O sea que, en una estrategia doble, Ostrov logra, mientras encuentra una palabra nueva para suplir sus presupuestos teóricos, darle valor a través de la noción de trabajo tanto a la actividad poética de la que Alejandra se quejaba, no hago nada serio, decía, como a la materia de la que esa actividad se nutre y que a la poeta parece haberla enfrentado con el silencio. Entonces, lo íntimo, eso que avergüenza a la escritora, vuelve en la respuesta de Ostrov como valor de uso. Estamos ante un faltante de velo, o digámoslo con un término más pasado de moda, un faltante de discreción, un término que no se usa ahora, ¿no? Donde más que preguntarse, como lo hacía Pizarnik, qué y sobre qué quiero escribir, directamente se escribe. Pero ¿cómo es esa intimidad de hoy que nos transforma como lectores en involuntarios testigos de inmediateces ajenas? Escribir poesía. Pongo yo ahora de subtítulo. Al revés de lo que se podía suponer, visto y considerando que estos escritores de la intimidad están por fuera de cualquier torsión que los motive a preguntarse por los avatares enunciativos del sujeto, el asunto escribir poesía está todo el tiempo presente en sus poemas. Ya dijimos que escribir para estos poetas aparece como una inmediatez. Ninguna pregunta previa, ningún pedido de permiso, ningún ritual de iniciación lleva al sujeto que escribe a cuestionarse en su condición de tal. Aquí el ritual de iniciación y el hecho mismo de estar escribiendo se superponen. Es como si el que escribe se hubiera quedado tildado en su etapa autoral de aprendizaje y hubiera naturalizado ese momento de novedad que ahora se sostiene en el tiempo. El efecto que se genera es algo así como el de una infancia permanente, una inocencia extrema que a la manera del niño que está transitando la etapa de los porqués, no se supera con ninguna respuesta. Por eso, Alejandro Rubio, seguramente parodiando a un lector desconcertado ante la poesía de Fernanda Laguna, se pregunta, ¿Fernanda Laguna es boluda? Para concluir que la boluda autoconsciente, al no estar segura de nada, interroga todo. Sin embargo, ese sentimiento de no estar seguro de nada que comparten estos poetas de la intimidad aparece como la contracara del paradigmático Yo no sé de César Vallejo. En un fragmento del poema Vacaciones de Cecilia Pavón se puede leer: mientras escribo esto, mi novio se enoja porque no le presto atención. Estoy escribiendo un poema al instante, incluyendo todo lo que pasa. Y tengo la fantasía de que si escribo cada mínima cosa que pasa, voy a saber todo, aunque no sepa nada. Si rozo todo superficialmente a través de la frágil literatura, voy a saber todo, aunque no sepa nada. Por su parte, al personaje cucurtiano, escribir poesía parece servirle también para alcanzar algunos objetivos personales, como por ejemplo engañar a una mujer. Cito: le mentí y le dije que estuve trabajando toda la noche reescribiendo Rayuela en tiempo informal. Le mentí mucho y ella me creyó siempre. Además, en el poema titulado justamente Escribir poesía, Cucurto consigna con ese mismo sentido práctico que esta actividad es intercambiable con otros quehaceres. Cito el poema de Cucurto: nunca pensé que escribir poesía fuese diferente a venderla
o directamente a fabricar ladrillos, o diferente a trabajar de mozo en banchero donde hay un horno. No hay poesía tan alta como la chimenea de esta pizzería, no hay poesía tan sabrosa como una pizza de banchero. No estamos aquí, sin embargo, ojo, ante aquella democratización del oficio de poeta que pedía Francisco Urondo, por ejemplo. Lo cito. Urondo dice: conviene insistir en que no es el del poeta un oficio milagroso o sobrenatural, o de loquitos o de elegidos. Es una tarea que cumple la gente. Es muy lindo además lo que dice Urondo, ¿no? Me parece muy lindo. Si Urondo intenta desmistificar los alcances de la alta poesía para ponerla a nivel de la gente, Cucurto ya parte de lo bajo. Dice: nunca pensé que fuera diferente. Como si a cada palabra dijera: yo la puedo decir y la puedo nombrar con esta violencia porque nací en el mismo lugar donde nació este lenguaje. De modo, cabría leer estas marcas como recursos o señuelos que vienen de nuevo a velar o a atenuar la indiscreción. Llama la atención que el recurso del estribillo no sea muy utilizado por estos poetas de la intimidad éxtima, como si todo el poema fuese ya un largo estribillo extendido que dijera: ahora que estoy viviendo. El ahora que estoy vendría a operar aquí como un sustituto permanente del quién soy. Lo íntimo de lo íntimo, entonces, el nombre en Pavón, la hija para Cucurto, aparecen como elementos éxtimos que habilitan al quién soy para escribir poesía.